Comenzamos con el módulo 8, último módulo de esta capacitación. El objetivo central del módulo 8 es ver un campo como una empresa agropecuaria. Es diría yo, la única manera de ver un campo. Independientemente del tamaño de ese campo, yo tengo que visualizarlo como una empresa agropecuaria. Entonces, considerar o ver a un campo como una empresa significa tener en cuenta cómo se organiza el trabajo, cómo se obtienen y se llevan los registros de datos para que luego sean manejados o manipulados como una información para la toma de decisiones. Este módulo 8 vamos a ir tratando de describir humildemente algunas consideraciones que pensamos que pueden ser importantes para la mejora de nuestros establecimientos, de nuestras empresas agropecuarias. Entonces, si vemos a un campo como una empresa, esa empresa debería tener objetivos. Y va a estar en función ese objetivo de llevarlo adelante gracias a un diseño interno que va a tener esa empresa, ese campo, esa pyme familiar tal vez, o ese campo unipersonal. Y eso también va a estar en función de un plan. Entonces, y a manera de ejemplo, un objetivo concreto, planteado de una manera muy clara, podría ser, por ejemplo, y para el caso de un campo de cría, podría ser el siguiente, como se lea en la firmina, incrementar los kilos de carne por hectárea con menor costo. Ese es un ejemplo, reitero, para el caso de un campo de cría, un objetivo claro, preciso. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Todos conocemos el objetivo de esa empresa? Si yo soy el gerente propietario, ¿fui capaz de transmitírselo? Si yo soy un empleado, un operario de ese mismo campo, de esa misma empresa, lo sé, y si no me lo dijeron, ¿fui capaz de preguntarlo? ¿Ese objetivo está escrito en algún lado? En el supuesto caso de que conozcamos el objetivo de esa empresa, ¿cómo hacemos diariamente para alcanzar ese objetivo? Si yo soy operario, tengo que ser muy consciente, tal vez en la mañana temprano cuando me toque ensillar mi caballo, tal vez para hacer una actividad. No es lo mismo pensar que hago esa actividad, recorro, veo a las vacas, pero ese trabajo, la calidad de ese trabajo va a ser mucho más completa, va a ser más eficiente si yo sé y conscientemente que con ese día aporto tal vez a mejorar o a lograr ese objetivo planteado, y lo reitero, de mejorar o incrementar la cantidad de kilos por hectárea, va a ser más preciso y voy a aportar de una manera más eficaz a lograr ese objetivo. Tengo que ser consciente de eso, que en el paso a paso yo busco a largo plazo lograr ese objetivo. No es menor esa tarea y tener en claro y ser consciente de eso, que un objetivo se construye día a día. Pero está claro, y como se ve en la filmina, que a veces esos objetivos se precisan años para poder lograrlo, para poder alcanzarlo. Entonces, uno, como escalón intermedio, se apoya de logros más parciales que apuntan a ese objetivo final. Esos objetivos parciales, medidos, cuantificados, son los que se llaman las metas. Una manera de definir lo que es una meta la podemos definir de la siguiente manera, como un objetivo que está calificado, que está cuantificado. Entonces podemos plantearnos metas a corto plazo y a mediano plazo. Y a manera de ejemplo, y siguiendo para un campo de cría, para el objetivo planteado, a manera de ejemplo decía, uno puede plantearse como meta estacionar el servicio,
acortar la edad al primer entore, tener en cuenta el balance forrajero y un plan sanitario. Ver si ese plan sanitario seguramente lo tenía, si está completo, si el diagnóstico y de información anterior me está diciendo que puedo mejorarlo, podría ser planteado como meta para lograr ese objetivo de lograr esa mayor cantidad de kilos de carne por hectárea. Necesitamos entonces que las personas trabajen juntas para alcanzar la meta propuesta en pos del objetivo planteado. Entonces, hablamos de equipo de trabajo y que en una organización, por más humilde que entienda que sea mi labor, si soy consciente de eso, todo sirve y aporta para lograr el objetivo de ese grupo de personas, de esa empresa, de esa pyme agropecuaria. Entonces, comenzamos a hablar de lo que es la organización. Una organización, o forman parte de la organización, lo que es la estructura. La estructura es el organigrama de cómo están representadas las distintas estructuras o las distintas actores que forman parte de ese campo, de esa empresa. Entonces, pueden haber esquemas muy sencillos. El más sencillo sería que el propietario gerente también sea el operario, es decir, estamos hablando de un campo unipersonal, ¿no es cierto? Que eso no quiere decir que yo no pueda manejarme a ese campo como una empresa, tener una concesión empresarial de lo que hago. Pueden haber estructuras un poco más complicadas, desde el momento que aparece, por ejemplo, como el caso de que sea el propietario, que a su vez sea gerente, y que tenga 1 o 2 empleados. Podría ser un esquema sencillo, pero ya donde empiezan a interactuar mayor cantidad de personas. Si la escala del campo de pronto es un poquito más grande, pueden aparecer actores como un administrador, tiene una administración, por ahí a cargo de algún contador, ¿no es cierto? Y por supuesto, siempre, para la mayoría de todos los campos, siempre hay actores que son los asesores técnicos, algún veterinario, algún agrónomo, que de alguna manera, si bien es cierto, no siempre o en la mayoría de los casos no pertenecen al staff de esa organización, interactúan, por decirlo de alguna manera, entrando y saliendo, ofreciendo un servicio con el campo. Entonces, una organización y que tiene que ver con otro aspecto que es la organización aparte de la estructura, que es lo que estamos hablando, normalmente hay una tendencia a confundir organización con estructura y tenemos que tener muy en claro que la organización es mucho más amplio que la estructura. La organización es la estructura más, por ejemplo, los estilos gerenciales. De qué manera la información fluye tanto en sentido arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, para que todos estemos entendiendo lo mismo y para que todos los mensajes y las directivas sean claras. Volviendo al ejemplo del técnico asesor. Un veterinario, por ejemplo, que termina de hacer el tacto, y el tema es que tiene que ver con el estilo gerencial. Ese dato que lo tiene el asesor técnico. Sé que para esta temporada, para este marzo, donde se hizo tacto, dio el 75-80%. ¿Se enteran todos los 3 operarios que están en el esquema? ¿O se entera el operario que estaba más cerca del técnico asesor? ¿Se enteran todos al mismo tiempo? ¿O esa información va directamente del asesor, se la lleva escondidita al propietario gerente y después baja de una manera y al mismo tiempo a todos los operarios? Eso tiene que ver de una cuestión muy importante que es cómo fluye la información y que tiene que ver obviamente con el estilo gerencial, que es obviamente responsabilidad de ese propietario gerente o de la administración si así esa organización lo requiere. Entonces, ¿nos queda claro las tareas que tenemos que hacer en el puesto que ocupamos? A esto que parece obvio, no lo démosle la importancia, porque a veces pensamos equivocadamente de que está todo claro. Sí, si yo tengo pocos empleados, soy yo y 2 empleados más, y así que ese problema no lo tengo. Por ahí no confiarnos con eso, no subestimar esto. Normalmente
los conflictos en las organizaciones tienen que ver y fundamentalmente radica en cuestiones de comunicación, de cómo llega la información y de cómo esa información es devuelta, cómo rebota, tiene que ver con eso. A veces no demos por sentado de que está todo claro y que yo con mi directiva soy la persona más clara del mundo, porque ahí ya estoy cometiendo seguramente el primer error. Y si a mí me toca estar en la parte más operativa, en la parte como operario de campo, como peón de campo, tener la suficiente confianza, si la información que me está llegando no es clara, tener obviamente la tranquilidad y la confianza de decir, mira, esto no me está llegando claro, debería, bueno, explicármelo mejor. Eso tiene que ver con la comunicación y tiene que ver después con la eficiencia con que se realizan las distintas tareas. ¿Cuándo y de qué manera se planifican esas tareas? Y a su vez, ¿quién las planifica? Y después son dos aspectos que son muy importantes. ¿Considero que el conocimiento que tengo es suficiente para el puesto que actualmente ocupo? Eso tiene que ver con una cuestión de honestidad, digamos, por la tarea que nos toca ir realizando. A veces nos quedamos y hacemos de manera automática, si siempre lo he hecho, ¿por qué me venís a plantear esto? Yo lo sé hacer así, pero también es cierto, y por eso apelo a la honestidad, digamos, de decir, pero bueno, hoy la producción va cambiando, los tiempos van cambiando, y seguramente yo tengo que irme planteando si soy un buen empleado, o si soy un buen gerente, o si soy un buen administrador, qué saberes estaría necesitando para ir cumpliendo mejor y irme superando en mis tareas. Y estos últimos dos puntos nos caben a todos, a un profesional, a un técnico, a un médico, el tema de seguir capacitándome es fundamental. No quedarme con lo que sé porque lo vengo haciendo bien, ya posiblemente sea así, no discuto que no se dice que no, pero siempre como ser humano, como persona, siempre está la posibilidad de ir haciendo mejor la tarea, de irme superando y aprendiendo cosas que de pronto parecía que no me costaba aprenderla o que no son para mí, de pronto si las empiezo a manejar, cuánto mejor puedo hacer mi tarea, ¿no es cierto? En este punto, vaya si a lo largo de los distintos módulos hemos estado viendo herramientas o analizando situaciones que tienen que ver con esto. Ahora bien, ¿en qué me baso para organizar el trabajo? Es evidente que esto le corresponde como primera responsabilidad a la gerencia, al propietario gerente o a algunos mandos medios. Y nosotros lo hemos dividido en lo que serían tareas que podían llamarle esenciales y especiales. Esto es totalmente arbitrario, ¿no es cierto? Estos nombres esenciales y especiales, pero sí tienen que ver y tener en cuenta que yo manejo sistemas biológicos, es decir, manejo el pasto, manejo la vaca y responden a una biología. Esa biología también está en función del manejo que yo hago, pero también está en forma directa con la época del año. Entonces, uno puede organizar el trabajo, las distintas tareas diarias, en función de la época del año. Entonces, en función de la época del año que me toca, van a haber eventos, esos eventos me van a llevar a realizar distintas actividades diarias. Puedo estar en una época de parición, puedo estar en una época de servicio, o ya estoy en marzo, abril, tengo que destetar los terneros. La época del año me estaría determinando cuáles son las actividades que yo tengo que pensar en realizar. En lo que tiene que ver con el tema del pasto, chequear el pasto depende, estoy entrando al invierno, cómo entran los potreros en el invierno, en función de cómo vino el otoño, si pudieron entrar más empastados o menos empastados, de eso se trata. Y de pronto, bueno, también tengo actividades que le llamamos especiales, que de pronto no depende tan directamente con la época del año, sino que son tareas que uno puede, en función de que no son tan importantes realizarla en el momento,
que tienen que ver con la infraestructura, una tabla que se rompió, arreglar el cepo, la manga, que uno puede ir en función de cuando ando más, puede andar más aliviado en las tareas esenciales, no perderle de vista todas aquellas actividades que tienen que ver con el mantenimiento y el equipamiento, la infraestructura del campo. Entonces lo que nosotros nos tenemos que ir planteando, lo que sería especialmente las tareas esenciales, una planillita como la que estamos viendo en la foto, estas son planillas que son, algunos campos ya la están usando, que pueden ser estas o cualquier otra. Cada campo puede pensar, tomando como modelo alguna, adaptarla y hacerla lo más conveniente para su situación, pero cuando nosotros hablamos, y ustedes recordarán en el módulo 3, cuando hablamos de asignación de forraje, la importancia de tener la cantidad de kilos de materia seca por cada kilo de peso vivo, ustedes recordarán eso, módulo 3. Si yo creo que eso es necesario y lo quiero implementar, necesariamente tengo que empezar a manejar este tipo de registro, de planillas de información, donde para ese potrero y para ese mes es tener la existencia y estaría faltando cuántos kilos de pasto tengo en ese potrero, en ese mes, en esa misma planilla. Entonces ahí sí yo puedo, y es creíble que sí, realmente me interesó el tema de lo que es la asignación de forraje, porque yo empiezo a ajustar y a generar datos para después tener esa información de qué asignación de forraje estoy teniendo para tal o cual potrero. Este tipo de planillas, uno la puede, esta vez se la mostramos, están siendo usadas en algunos campos, a manera de ejemplo, y por supuesto que cada organización, cada empresa agropecuaria puede adaptarla, modificarla de acuerdo a la conveniencia y digamos que se adapte y que sea útil y que sirva para cada campo. Y esa actividad diaria me generan el armado de ciertas guías de trabajo. Cuando uno hablamos de armar ciertas guías de tareas de trabajo, tiene evidentemente como objetivo central ordenar las actividades. Ordenar las actividades que se realizan en el establecimiento y, por supuesto, definiendo de antemano, por anticipado, quién es el responsable de realizarla, de qué manera se debe realizar y en qué momento se debe realizar. Por supuesto, si precisa un equipamiento o alguna infraestructura, cuál es la que se va a usar. Entonces, es necesario los registros, son necesarias las anotaciones, para ver si algo funciona o no, o si no, para hacer ajustes e irlo mejorando. Por ejemplo, como se lee en la filmina, si yo tengo que recorrer la vaca porque la vaca está pariendo, yo tengo que estar, yo operario, peón de campo, que me toca hacer esa tarea en esa organización, tengo que tener en claro si eso lo hago 1 o 2 veces por día, por ejemplo. Y a su vez, cuando salgo a hacer esa recorrida y estoy ensillando mi caballo para hacerla, tengo que tener en claro qué es lo que tengo que anotar, con qué dato me tengo que volver del campo para tratar de que esa recorrida y ese mediodía sea realmente fructífero y después sirva a quien debe analizar esa información, que de pronto puede ser, y depende cómo está organizado, dependiendo de ese estilo gerencial al cual yo hacía referencia, de pronto me toca a mí, con tal vez mi superior inmediato, con el capataz general, por ejemplo, empezar a ver esa información y esa parte del día. Porque hay algo que es muy importante que nos tenemos que grabar en nuestra mente, en nuestras cabecitas. Lo que no se anota, no se mide, nunca se va a mejorar. Seguimos con un ejemplo. Estamos en la época de parición, entonces, ¿cuáles son las tareas que tengo que hacer? Entonces empieza a hacer un listado, que yo ya lo sé de antemano, que a veces y mentalmente lo tenemos en la cabeza. Sabemos que tenemos que hacerlo. Sabemos que cuando hago un recorrido y estoy en época de parto, ¿qué es lo que tengo que mirar? No voy a ser yo quien le voy a enseñar
a hacer esa tarea a una persona que lo hace muy bien, como sabemos. Sabemos que nuestra gente de campo están catalogadas como muy, muy eficientes y muy conocedoras del tema. No por nada a veces son requeridos inclusive en otros países para ciertas actividades. Y el entrerriano a nivel nacional he buscado en general, y uno se encuentra a veces en campo de otras provincias con paisanos nuestros de nuestra provincia, así que vaya si saben hacer también su tarea, pero como dije anteriormente, siempre hay espacio para mejorar. Entonces, si mi gerencia, mis patrones, son claros con la directiva que tengo que realizar, yo seguramente voy a echar mano de eso y voy a hacer a lo que sé, ser más eficiente y hacer mejor mi tarea. Entonces, volviendo al tema de listas de trabajo, listas de tarea. Estoy en época de parto, para seguir el ejemplo, las vacas están pariendo. Entonces, bueno, yo tengo que tener muy en claro que tengo que apartar las vacas según fecha probable de parto. Esto está claro si es un campo bastante organizado. Y si de pronto el nivel de organización no es tanto, bueno, yo conocedor de mi tarea, bueno, de acuerdo a algunos signos que me da la vaca, que tan próxima está al parto, porque esa vaca que está por parir, es obvio que por ahí puedo reservar algún piquete, concentrarla en algún piquete más cercano para poder tener un mejor control. Por supuesto, observar las vacas en el momento del parto, en el momento que están pariendo, asistirla. Si hay algún problema al parto, saber qué tengo que hacer. ¿Mm? Como dice, como se ve, como se lee en la diapositiva, actuar según el protocolo de distosia. Eso significa que ya mi organización en el campo en el cual yo trabajo, yo ya estoy sabiendo a priori si hay problema del parto, ya tengo que tener, bueno, llamo al encargado general, al capataz general, o si ya llamo yo directamente, si tengo señal en el campo, llamo yo al veterinario, eso debe estar pautado, debe estar el gerente y el peón debería ser información que todos estemos sabiendo, ya saber qué hacer con anterioridad. Ahora bien, una vez que hice la recorrida, salí, estoy viendo las vacas que están pariendo, ¿qué tengo que notar de eso? Normalmente a veces apelo a la memoria, entonces no es lo mismo decir como parte del día a la hora de informar lo que vi en la recorrida hasta el mediodía. Sí, hay tres vacas con parto distóxico, que de pronto tener la caravana de ese animal. Porque después, al comparar caravana, a la hora de analizar esa información, el que le toca analizar eso, mirá, la caravana tanto, ya es el segundo año que está con problemas, entonces el nivel y la calidad de información para tomar decisiones a posteriori es muy diferente. Y de eso se trata cuando uno del campo, de la recorrida diaria, recorrida semanal, depende de la actividad que se trate, es lo que es el dato. La calidad de los datos me va a ayudar después a tener, una vez que lo trabaje, digamos, a esos datos, qué calidad de información voy a tener. Y después, obviamente, es la forma de comunicar. ¿A quién debo comunicar ese parte de diario? Puede ser verbal o escrita. La recomendación es que sea escrita. Siempre lo verbal, la memoria falla, y cuando la información está escrita, de la manera más sencilla, pero que sea efectiva y que sea eficiente. Si está escrito, me permite después volver sobre esa para comparar el año anterior. Si no está escrito, obviamente eso ya se pierde. Y la posibilidad de comparación y de ir mejorando, por supuesto, no las estamos perdiendo. Fíjense ustedes en este gráfico, y acá lo que nos interesa en esta parte de la presentación es tener muy en claro lo que es un dato y lo que es la información. Sigo con el ejemplo. Las vacas están pariendo en tal potrero. Yo me preocupo por saber la cantidad de vacas que tienen un parto normal, como veo, eso es el punto de vista de la vaca.
Hay otro aspecto importante que yo también puedo, y en función de lo que venimos intentando comunicar en todos los distintos módulos de este curso, no solamente ver de la pezuña para arriba, sino también yo cuando ensillo el caballo, tengo que tener en cuenta ver la pezuña para arriba con los datos registrados y anotaditos, pero también ver desde la pezuña para abajo, es decir, cómo están de pasto esos potreros, los potreros que estoy recorriendo. Eso significa que tal vez me tenga que ir con una reglita para medir la altura del pasto en distintas zonas, la que yo entienda como importante, puede estar charlado antes, obviamente, con el capataz general, cómo está el pasto en la loma, en la parte alta, en la parte media y en el bajo, tomar algunas medidas de altura, esa medida de altura me va a permitir después estimar la cantidad de pasto que hay. Entonces, ese primer dato que va a venir, tal vez por una cuestión de la incomodidad, como yo tomé esos datos arriba de un caballo, por ahí el movimiento, va a estar toda desordenada, pero después cuando yo me siente y llegue y estoy en la matera y me toque analizar ese dato, tal vez con mi capataz general, pasa a ser información cuando yo la empiezo a ordenar. Entonces, todos esos papelitos rojos pueden ser, por ejemplo, y a manera de ejemplo, bueno, caravana de vacas que están teniendo, que fueron normales o que están teniendo problema en el parto, por ejemplo. Esa línea roja o amarilla o verde, depende del color que yo le adjudique, puede ser, bueno, son los rojos, es los potreros que están con 4 centímetros menos, por debajo de 4 centímetros de altura, y los azules son los que están mejor, arriba de 6 centímetros de altura, puede ser, pero uno organiza los datos que trae del campo, producto de una transformación, digamos, y de un trabajito previo, paso de datos a información. Y esa información me va a permitir, obviamente, hacer los análisis, y esos análisis me van a permitir tomar decisiones para seguir tal o cual camino, doblo a la derecha, doblo a la izquierda o sigo en línea recta. Esa es la importancia, fíjense ustedes, de la fidelidad o la calidad de los datos, que pueden estar desordenados, pero después yo lo ordeno, pasan a ser información, y eso me termina, a quien le corresponda en la estructura de ese campo, de esa empresa, tomar las decisiones, seguramente puede ser a la parte administrativa, mandos medios, o al gerente o al patrón, tomar decisiones para tal o cual actividad. Y fíjense una cosa muy importante. Esto le corresponde en primera instancia, obviamente, al gerente propietario, a la gerencia y la administración. Le cabe la primera responsabilidad. Uno cuando analiza una empresa, analiza lo que venimos dando a manera de ejemplo, lo que pasa tranquera adentro, pero es evidente que esa empresa, ese campo, está siendo cruzada por otros factores externos que no dependen y que a veces ni siquiera manejamos, pero que obviamente una muy buena gerencia tengo que plantearme que tengo que conocerlo. Y que si bien esto es una primera responsabilidad de la gerencia, porque tiene que ver con el negocio en definitiva, que es una empresa agropecuaria, estaría muy bueno que si soy peón, soy operario, también no quita que no pueda también manejar este tipo de información que es tranquera afuera. Porque también hace a que mi actividad o a qué defensa puedo dar de mi sector o de ese campo que me está dando la posibilidad de mano de obra y un sueldo, un trabajo, un sueldo para mantener y llevar adelante mi familia, también tener argumentos sólidos para defender el sector en el cual trabajo, para defender el campo en el cual trabajo. Entonces hay cuestiones como lo que tiene que ver con el tema de cambio climático. Estamos sabiendo, y soy gerente de un campo, de que, bueno, la información que están dando en este caso, bueno, lo que se muestra es el sistema Servicio Meteorológico Nacional, pero y cada uno conoce distintas fuentes de información sobre perspectivas climáticas. Estamos sabiendo que para los próximos meses hay una alta probabilidad de niña, por ejemplo, es decir, que va a venir seco y que va a venir con temperatura más cálida que lo normal. Bueno, ese tipo de información influye sobre la actividad tranquera adentro, y yo tengo que conocerla. En lo que tiene que ver con el tema del mercado, el tema de exportaciones,
Tiempo atrás se hablaba de la vaca china, después se plantó la vaca china, se plantaron las exportaciones. Ese tipo tiene que ver con la gerencia. Con qué índice me manejo, si es con el Rogan, la diferencia del Rogan con Liniers. Ese tipo de información es muy importante. Demandas sociales. En módulos anteriores hablábamos de que cada vez el consumidor está más ávido de información respecto de la calidad de lo que se consume, de la manera en que se consume, que tiene que ver y asociado al tema de bienestar animal, el tema de cuidado y preservación del medio ambiente. Entonces nosotros, y esto va desde el gerente propietario de ese campo hasta el operario de campo. ¿Qué herramienta, qué conocimiento tengo yo de esta actividad agropecuaria para defender o tener argumento cuando me encuentre de pronto? Nadie está exento de por ahí estar, llamémosle entre comillas, acusado de que la actividad pecuaria contamina. ¿Tenemos los argumentos para defendernos? Yo creo que eso es muy importante porque la información está. Hoy sabemos para nuestra zona cuánto es la captura de carbono que tiene nuestro sistema productivo. A base de, bueno, de monte nativo, de campo natural o de pasturas implantadas, cuánto es la captura de carbono que tienen nuestros sistemas, decía, y eso es muy importante conocerlo. Entonces, si soy gerente, dueño del campo, no puedo no saber esto. Y si de pronto, bueno, insistir, soy un peón, soy operario, si lo sé, cuánto mejor para defender también mi fuente de trabajo. Y por supuesto también tener conocimiento de herramientas públicas, como la ley Ovina, la ley de bosque, que son posibilidades que me brindan, en este caso, bueno, el Estado provincial, el Estado nacional, que tienen que ver con posibilidades de financiamiento ante tal o cual proyecto de mantenimiento o mejora de nuestros montes nativos. Entonces, es información hacia adentro, tranquera adentro, y información y manejo de la información, obviamente, tranquera afuera. Entonces, cada campo, no importando su tamaño, no importando la escala, cuántas vacas maneja ese campo, cuántas hectáreas maneja, es necesario que se tengan sistemas de información, registro, para apuntarle a ese objetivo planteado, si es que lo logré o no lo logré. Esto que estamos mostrando en pantalla son ejemplos concretos de campos en sistemas reales. Qué bueno sería que la mayor cantidad de nuestros campos tengan este tipo de información. Información de producción física, es decir, los indicadores físicos y de indicadores económicos y financieros. Cuando los campos se manejan de manera empresarial, esa información debería estar. Ahora, esa información está porque hay una libretita del productor o algún anotador y en función de la calidad de las anotaciones que se hacen, eso que en su momento fue dato, termina en una planilla como la que estamos viendo de resultados operativos para tal o cual año productivo. Entonces, a partir de ahí, uno puede tener información para comparar un año productivo con respecto a otro, cómo se anduvo, y eso es lo que hace a un manejo empresarial. Ojalá, y esto lo que nosotros vemos es una deficiencia muy, pero muy importante de nuestros campos, fundamentalmente de pymes agropecuarias, que insisto, y esto es lo fundamental, por más chico que sea el tamaño del campo, siempre uno puede manejarlo con una concepción de empresa, y eso significa el registro de datos, la información para llegar a tener este tipo de planillaje como la que estamos mostrando en la pantalla. Tener para mi campo que mi producción de carne, bueno, es de 83 en un ciclo y en el otro año fue de 116. ¿A qué se debió esa mejora? ¿Qué hice de distinto? ¿Cuánto ayudó el tiempo, la lluvia, el clima, que hubo más pasto en el campo? Entonces, de este ternero más pesado, la vaca se vendió más gorda, la vaca refuga, por ejemplo. Entonces, sobre ese tipo de análisis es cuando uno realmente le encuentra la vuelta, y a veces lo que por ahí puede resultar tedioso, cuando uno está levantando ese dato, puede resultar un poco a veces pesado, y si no estamos acostumbrados más aún, pero se ve después en la gerencia,
cuando obtengo ese tipo y esa calidad de información para ir comparando año productivo tras año productivo. Seguimos con el ejemplo de datos. Fíjense ustedes, seguimos con datos. Estas planillas son de campos reales, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, esto correspondió a un engorde de novillo en campo natural, el número de caravana, las pesadas en función del tiempo. Entonces eso me permite esos datos, me permite transformarlo en información. Entonces, una planilla con una serie de caravanas y una serie de pesaje no me dice mucho, eso sería datos, y cuando yo empiezo a trabajarlo, sacando un promedio del peso del lote, cuál es la caravana o el animal más pesado, el más liviano, cuál fue la ganancia promedio en función del tiempo, ya empiezo a transformar lo que es dato en información. Y fíjense ustedes cómo la información se va generando. A veces puedo encontrarme con algunas, podemos decir, trampitas, ¿no? Porque si yo estoy comparando 2 pesos de lotes, de novillo, de ternero, y a veces algún tipo de información me puede decir, sí, los dos me están dando el mismo pesaje, estamos hablando entonces de 2 lotes muy parecidos, y en realidad esa información que me están generando es insuficiente, porque puede ser que el promedio sea igual, pero puede ser que uno sea una variación mucho más que la otra. Como caso extremo, puede darme un promedio de un lote de novillo, todos pesan 180, entonces el promedio fue 180, estoy dando como un caso extremo, y hay otro lote que el promedio me da 180, pero uno me pesó 100 y el otro me pesó 260 kilos. Entonces, si yo me quedo con esa única información, me puedo cometer errores. Puedo estar decidiendo, los dos lotes son muy parejitos, cuando pueden haber lotes muy dispares, aunque el promedio sea igual. Eso significa que a mí me está faltando, para el análisis, bastante más información. Y eso son distintos niveles, y en función de la calidad de los datos que tengo, yo puedo ir salvando ese tipo de cuestiones que me pueden ir surgiendo al ir analizando los datos, al ir analizando la información para no cometer errores. Porque es evidente que necesitamos otro tipo de datos complementarios: qué comieron, qué pasó con el clima, qué cantidad comieron. Me van a ir dando más información acerca de eso que en principio parecía algo muy igualito y de pronto termina siendo no tan parecido. Ahora bien, ¿cómo yo organizo el trabajo para responder a las metas? Y seguimos con el ejemplo de las primeras diapositivas. Recordamos cuál era el objetivo del campo. A manera de ejemplo, habíamos dicho producir más kilos de carne por hectárea, y para ese objetivo nos planteamos metas. Una de las metas era estacionar el servicio. Ahora bien, yo tomo empresarialmente, como se lee en la filmina, estacionar el servicio. Responsabilidad de la gerencia, ¿no es cierto? Tengo que analizar si yo hago ese corte de estacionar el servicio, lo puedo hacer de manera brusca o de manera gradual. Todo tiene sus pros y sus contras. Si lo hago brusco, ¿cuál es la positivo, cuál es la ventaja? Que seguramente voy a tener en el próximo servicio un alto porcentaje de preñez, que la mayoría de las vacas van a pasar mucho tiempo como vacía, así que me tiene que venir muy mal la época para que esa vaca que pasó tantos meses vacía, no se me preñe. Seguramente va a estar en estado y seguramente va a ser cabeza. Eso como positivo, si hago un cambio brusco. Y es evidente como negativo, si hago un cambio brusco, es evidente que me van a faltar ternero, así que voy a tener menos ternero para vender, voy a tener un problema financiero. La otra opción que tengo que analizar desde la gerencia, bueno, si yo hago ese cambio gradual, y si hago ese cambio gradual, tengo como positivo, bueno, que voy a tener una mejora progresiva, tal vez lenta, de los porcentajes de preñez. Y lo negativo, que voy a seguir conviviendo con el problema de partos en época por ahí no tan propicia. Entonces, eso a nivel de gerencia me corresponde analizarlo
y después en función tomar una decisión. Si yo no tengo problema en ese problema financiero por falta de ternero y porque tengo, bueno, me banco el pechazo, como quien dice, tengo plata ahorrada o financieramente puedo bancarme, bueno, por ahí, bueno, uno optaría por el brusco. Eso es decisión de cada empresa. Siguiendo con el ejemplo, entonces, si decido hacer un acortamiento gradual del servicio, bueno, tengo que empezar a definir en qué momento del año saco los toros, tengo que definir con cuántos potreros cuento y cómo están de pasto. Eso significa en la recorrida venirme con esa información para poder después ser pasada y analizada. Cuando comienzo a ordenar el rodeo, qué cantidad de animales por categoría tengo, cómo está, el estado fisiológico, significa si esa vaca está preñada o está vacío, cuál es la condición corporal que tienen esos animales, para en función de la condición corporal asignarle el potrero que está más empastado si la condición corporal es la más baja. Entonces acá yo voy relacionando no solamente mirar la vaca, las distintas cuestiones que tengo que mirar de la vaca, sino también mirar, como yo decía anteriormente, pezuña para abajo, también cómo están los potreros y la cantidad de pasto de los potreros. Algo que en general no lo teníamos tan en cuenta, pero si hablamos y nos creemos eso de asignación de forraje y de darle importancia al pasto de campo natural, tengo que analizarlo. Y más aún si quiero llegar a cumplir ese objetivo de mayor cantidad de ternero con el menor costo posible, recuerdo que era el objetivo inicial de mi empresa, es obvio que yo tengo la mejor manera de producir carne es a base del pasto del campo natural. Entonces tengo que necesariamente llevar los registros de pasto, ingeniármela para de alguna manera tener ese dato para ser pasado información, si no, no estaría la posibilidad de cumplir con esos dos objetivos que yo me lo planteé. En cuanto a los potreros, cuando uno ordena el rodeo y empieza a establecer ciertas categorías, es obvio que también una de las limitantes es el número de potreros que tengo. De nada me vale tener muchas clasificaciones de distintas categorías y después tengo 2 o 3 potreros. Eso tengo que tenerlo muy en claro. Los potreros a veces me limitan ese ordenamiento del rodeo, es decir, termina siendo un problema de infraestructura. Es un problema que lo puedo solucionar, por eso es un problema, porque de pronto, bueno, mediante el uso de algunas estructuras más baratas, algún boyero eléctrico, puedo achicar algún potrero grande y disponer de mayor cantidad de potreros si de pronto yo, producto de hacer un trabajo que antes no lo hacía, tener más categoría en función, por ejemplo, de una condición corporal, precisar más divisoria, una manera relativamente económica es con el tema de el apotreramiento con boyero eléctrico. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, y como ya se habló también en otros módulos, el tema de la aguada tengo que tenerla en cuenta y bueno, pero bueno, son opciones que cada campo, para cada circunstancia, deberíamos analizar. ¿Y qué información debería registrar o empezar a tener con respecto a los potreros? Obviamente, desde el croquis al establecimiento, que eso debería estar, el número de potreros, con la infraestructura que tiene cada potrero, ¿no es cierto? Y la identificación de los potreros con su nombre y con su superficie. Esto aunque parece tan obvio y a veces no lo es, porque la superficie de los potreros, de hecho hemos estado intentando mostrar o comentar algunas aplicaciones de cómo hacer con estas aplicaciones que están al alcance de todo, realmente ver si los potreros que yo tengo hoy en el campo son con la superficie que me decía el abuelo o la que la teníamos como dada por cierta, por lo menos para corroborarla. Y en muchos casos hemos encontrado de que la superficie que teníamos por ahí en algún esquemita en el campo no se corresponde. Entonces, la carga y la cantidad de animales, obviamente que no van a ser ciertas si yo de base tengo un error. El tema de la medición de pasto es muy importante, es decir, uno puede tener por distintos lugares, distintas zonas del campo,
cuánto del pasto que tengo en la parte alta, en la parte media, en la parte baja. Eso es muy, pero muy importante. Y seguramente esto de registrar cuánto pasto hay y estimar la cantidad de kilos de materia seca en función de la altura del pasto es muy importante, y ojalá sea para campos que no lo tenían en cuenta, empezar a tomarlo como un dato más a registrar en las recorridas. Eso es muy, pero muy importante y sería un aporte y un logro de este curso. Lo que tiene que ver con el ordenamiento del rodeo, qué tareas tengo que hacer y qué tengo que registrar. Es decir, en el momento que saco los toros, esto obviamente es una decisión de la parte de los mandos medios, ¿no es cierto? Juntamente con el asesor técnico y la gerencia. Una vez que yo saqué los toros, bueno, a los 45 o 60 días de sacar los toros, hacer un tacto o hacer ecografía. Eso, a partir de ahí voy a ir teniendo distintas categorías de animales, es decir, las vacas que están con cría al pie, le tomo el número de caravana, puede estar preñado o no, puede estar vacía, digamos, qué condición corporal tiene, qué edad tiene ese ternero para ver qué destino le doy, cómo está esa vaca de dentición, tengo que hacer boqueo para ver si de pronto ya es viejita, pensarla en sacarla como vaca reflujo, por ejemplo. Si fuera, bueno, vaca seca, lo mismo, el número de caravana, si está preñado o no, para tomar decisiones, qué condición corporal está, y esa función y esa condición corporal para después, en función de la información que tengo por otro lado, o por el mismo lado, digamos, de oferta, de cómo están ofreciendo pasto los potreros, irle asignando potrero de acuerdo a la condición corporal. Y vuelvo sobre este eslogan, que me parece que es muy importante: lo que no se anota no se puede medir y no se puede mejorar. Entonces volvemos sobre este concepto de dato, responsabilidad del operario y de algún mando medio. Ese dato trabajado, elaborado, pasa a ser información, que puede ser tarea del operario también conjunta con los mandos medios. Eso me da un análisis de resultado. Ese análisis de resultado, a nivel ya de equipo de trabajo y de conducción y de gerencia, me lleva a tomar decisiones. Esas decisiones deberían ser socializadas. Significa que desde el más encumbrado hasta el puesto más humilde, deberíamos estarlo conociendo, porque es la manera en cómo se retroalimenta el sistema. A partir de ahí se ven las correcciones y los ajustes para seguir este ciclo que tiene que ser virtuoso para ir mejorando. Entonces, y para ir cerrando, las personas son actores clave en la sustentabilidad de las empresas. En definitiva, una empresa son relaciones humanas con su historia, con su manera de ser. No nos olvidemos de eso. Y de ella depende la ejecución de las tareas, la resolución de los problemas de manera eficaz, la gestión y la planificación de práctica según las funciones y responsabilidades. En definitiva, si hablamos de empresa agropecuaria, lo importante es que estemos hablando de personas que responden a un esquema de trabajo, a un organigrama, con responsabilidades consabidas, y que cada uno sepa cuál es la tarea que le toca. En donde, desde hasta el más encumbrado de esa organización, hasta el que le toca realizar la tarea más humilde, su trabajo es importante y aporta al lograr el objetivo de ese campo y de esa organización. Y tenemos que tener en cuenta que todos y cada uno aportan con su conocimiento, con sus saberes, a lograr ese objetivo planteado por el campo. En este sentido, todo y como personas valemos lo mismo y somos muy importantes. Y quedó, creo que muy en claro, que si la información o la decisión se nutre de un dato, que ese dato viene del campo y lo releva un personal, un operario, un peón de campo, dicho con toda franqueza y con todo respeto,
vaya si es importante el trabajo de ese peón rural, de ese operario de campo, de la responsabilidad con que él realiza ese trabajo, depende toda la demás tarea y cómo fluye el nivel y la calidad de la información. Esto es todo lo que tenía para comentarle. Espero sea un aporte humilde desde esta presentación, ayudar a mejorar las organizaciones de nuestros campos, de nuestras empresas agropecuarias, para bien del departamento, de nuestra provincia, de nuestra nación argentina. Muchas gracias.